¿Qué tal, amigos? Muy buen mediodía. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, como todos los jueves, con Info Chacabuco. Y en este caso estuvimos, como de costumbre, con la parte política. Habida cuenta que muy pronto tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires. La candidata a segunda concejal por el partido Somos Chacabuco, es Anabela Lalea, y ella estuvo dialogando con nosotros. También la actualidad del campo, las lluvias que hubo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires en los últimos días fueron muy beneficiosas. Sobre esto y algunos otros temas nos comenta el ingeniero agrónomo Néstor Esteves. Hubo renovación en el Automoto Club Chacabuco en la parte deportiva, estuvo intervenido. Ahora el nuevo presidente nos está comentando cómo está y qué es lo que se espera para los próximos tiempos del Automoto Club Chacabuco, una entidad señera que tiene más de 70 años. Y para finalizar, se viene la Feria del Libro y la Cultura. Por eso estuvimos con sus organizadores, Anaí y David. Nos comentan de qué se trata. Ya esta es la tercera edición y nos dice por qué comenzaron a hacerla. Pero en el comienzo ya estamos con Anabela Lalea. Ella es candidata de Somos. Primero tenemos en claro con Lisandro, en caso de entrar, nos va a tocar ser oposición 2 años, al menos, así que eso lo tenemos claro. Entonces creemos que nuestro rol va a tener que ver más con una cuestión de controlar, digamos, cómo se mueve el Ejecutivo, pero también, no perdiendo de vista, nuestra impronta, que es también ser propositivos y tratar de llevar proyectos. Los proyectos van a tener que ver, dependiendo la agenda, digamos, de la ciudad, pero tenemos algunos ejes ya marcados y en relación a eso es que nos vamos a mover. ¿Podemos conocer alguno de esos ejes? Sí, nos preocupa lo mismo que le preocupa a la gente. En realidad nosotros traemos el insumo de la calle, que tiene que ver con tránsito, con seguridad, esos dos como principales, y después algunas cuestiones por ahí más para debatir, pero que tienen que ver con un transporte público, con ambiente y demás, pero eso creo que se va a ir dando. Yo soy nueva, la verdad es que nunca ocupé una banca, así que me parece que es ir aprendiendo también y ver qué se puede llevar. Hablando del tránsito, que es una preocupación que hay en el partido de Chacabuco, especialmente aquí en la ciudad cabecera, ¿cuáles serían las propuestas o qué habría que cambiar? Me parece que tiene que ver con el control, con una decisión política de controlar, también de una cuestión educativa. Me parece que el Estado tiene que estar todo el tiempo ahí apoyando o incentivando a la gente a hacer las cosas, lo que se debe, digamos, a las leyes de tránsito. Pero me parece que falta control, todos lo vemos. La verdad es que uno en algún momento veía que había muchos controles de tránsito, estaban más atentos si llevaban cascos, si no, con las edades también de quienes manejan, de los conductores, y eso vemos que hoy falta. Y también sabemos que se puede hacer porque se hizo en su momento, ahora en época de campaña obvio que no, pero también desterrar un poco esa idea. Ya todos sabemos que en época de campaña hay cosas que se hacen, como pintar todo, o que no se hacen, que es controlar. Y me parece que ningún gobierno puede darse el lujo de correrse de eso porque tiene que ver con la vida de las personas. Esto seguramente, bueno, es un comienzo de tu trabajo a nivel legislativo, si es que sos elegida, pero también un poco con la mira en 2027. Sí, la verdad es que sí, que lo pensamos así, como un anclaje para el 2027, sea quien sea. Nosotros nos referenciamos en Lisandro, pero digamos, después se dan las discusiones que se tienen que dar sobre nombres y demás, porque eso siempre aparece cercano a las fechas, pero sí, lo pensamos. Hay una renovación en la Unión Cívica Radical, gente joven como vos, algunos que te acompañan seguramente, y algunos que se fueron quedando en el camino, que se alejaron de la institución. Sí, yo creo que sí, que hay una renovación, mucha militancia nueva, digamos, mucho vecino que se acercó y que quiso formar parte de este proyecto, y después gente que por ahí entiendo que se cansó, muchos fueron funcionarios y por ahí se cansaron porque lo dieron todo en la gestión anterior, pero me parece que es sano también que así sea, y yo creo que estamos todos, aunque no estemos todos acá adentro, digamos, también cada proyecto político tiene su grupo, y siempre fue así, y la verdad es que no me parece que esté mal, pero con cada uno que hemos ido hablando, los radicales más históricos, sabemos que están y están apoyando ahí, por más que por ahí no formen parte hoy de la militancia activa y constante.
¿Cómo ve la situación de que algunos integrantes del PRO se hayan alejado de esta conjunción que habían formado con la Unión Cívica Radical? ¿Del PRO? Sí, sí. Está bien. Nosotros siempre estuvimos abiertos, yo también soy vice del comité, siempre estuvimos abiertos a quien quiera venir a poner su grano de arena en este proyecto, abrimos la puerta. Y la verdad hay gente que no se acercó y entendemos que está bien así. Así que... Bien, ya finalizando la nota y agradeciéndote, decirle al público que nos ve a través de Info Chacabuco por qué tienen que votar la lista de ustedes. A nosotros nos quedaron como gestión un montón de cosas pendientes, de las que nos parece que hicimos mal o que la gente nos trasladó, ya nos supimos hacer cargo. Yo no fui funcionaria en ese momento, pero sí hablo en nombre de la Unión Cívica Radical. Y me parece que es necesario, o creo que nos tienen que acompañar porque hay cosas que han quedado pendientes, digamos, y que queremos volver a formular en un nuevo proyecto. Pero en estas legislativas pido que nos acompañen, porque el radicalismo tiene que seguir con esa fuerza en miras de lo que vendrá. Crear HD es fotografía y filmación de eventos deportivos. Fútbol, básquet, boxeo, hockey, billar, golf, pádel y demás, con el profesionalismo y calidad que nos caracteriza. Crear HD. Contactos al WhatsApp 11 35 94 79 91. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados de PAMI y otras obras sociales. Perfumería y cosmética. Avenida Garay 628, 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Sindicato Empleados de Comercio de Chacabuco. También recursos humanos de la empresa. La verdad que es una experiencia muy buena para todos los jóvenes, para poder preguntar cuáles son los requisitos que se necesitan para ingresar a trabajar, cuáles son los perfiles, cómo se presenta un currículum. Así que queremos que no solo los chicos del programa Acompañando Futuro lo aprovechen, sino todos los jóvenes de la ciudad, para que tengan estas vivencias con las grandes empresas de la ciudad, como así también con instituciones públicas. Como les decía en el comienzo, las lluvias fueron muy beneficiosas, sobre todo para los sembradíos de trigo, y para conocer los detalles y de lo que se viene para la próxima siembra, Néstor Esteves, ingeniero agrónomo, nos dice lo siguiente. Siempre la medida justa es difícil en esto, digo. Más de uno me ha comentado que fue un poquito de más, pero bueno, esto es así, digo. Hemos pasado de prácticamente el año 2020 a la fecha, año de pocas precipitaciones, y este año se revirtieron y tenemos lluvia, prácticamente ya hemos superado la media anual, y estamos a 7 meses y pico del calendario, todavía sí que tenemos bastante por delante, así que lejos vamos a superar lo que es la media anual para Chacabuco, ¿no? En una nota que hice un tiempo atrás se hablaba de que para recuperar las napas hacían falta por lo menos 300 milímetros, en aquel momento se hablaba de eso, y después una lluvia irregular. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se está cumpliendo con ese precepto? A ver, las napas se fueron acomodando bastante, hoy depende de los lugares, están a unos 80, unos 70, 2, unos 50 o menos, dependerá de los lugares. Cuando diría que a principio de año las napas estaban 4, 5, 6 metros abajo, o sea que hemos recuperado un montón eso. Y no solo eso que hemos recuperado las napas, sino lo que hoy tenemos a la fecha, digo, los primeros 2 metros que uno los que mira para hacer una buena implantación de un cultivo, es que tenemos el suelo bien cargado de agua. Entonces digo, ¿esto qué nos quiere decir? Que tenemos un arranque de campaña de la
futura siembra gruesa en muy buenas condiciones. Después vamos a depender de lo que nos vaya a seguir lloviendo en noviembre, en diciembre, enero, que son los meses de mucha demanda atmosférica. Pero tener este arranque, digo, es muy valedero, es muy bueno realmente, porque pocas veces hemos visto. De acuerdo a su experiencia y con lo que estábamos hablando que ha llovido en este último tiempo, ¿qué expectativa tiene con el trigo o con los sembrados de cosecha fina? Yo diría que en general, hoy el trigo viene en general bien, muy bien. Puede haber algún encharcamiento puntual, eso sin duda que puede pasar estas cosas, digo, porque no nos olvidemos que hemos tenido en mayo lugares de 400 milímetros y ahora lo que fue en agosto estos 100 y pico milímetros, que es mucho, no estamos acostumbrados a esto y podemos tener casos puntuales. Pero si uno mira el grueso, digo, partimos con muy buena agua, o sea que hoy podemos aspirar a trigo de muy buen rinde. ¿Qué lo define el trigo? En general uno dice lo que lo termina definiendo es lo que nos pasa a fin de septiembre y parte de octubre, que es el periodo crítico del trigo. O sea, el periodo crítico del trigo se maneja normalmente alrededor de lo que es la floración del trigo. Ese momento es fundamental. O sea, no solo agua, la lluvia, sino las condiciones del ambiente. Me refiero a condiciones del ambiente más básicamente lo que es enfermedades, todo ese tipo de cosas. Pero con eso diríamos que ya tenemos una buena, casi una campaña de trigo más de la mitad asegurada con esta agua que tenemos. Hablando de lo que usted comentaba recién, bueno, esta cantidad de agua llovida seguramente va a generar más humedad alrededor del cultivo. ¿Eso puede precipitar la llegada de pulgones o otro tipo de plagas? Básicamente por ahí lo que incide casi en forma un poco más directa el tema de enfermedades. ¿Por qué? No quiere decir que tampoco vayan a ocurrir. Para que haya una enfermedad se tiene que dar 2 o 3 cosas. Primero, humedad básicamente, después que esté el patógeno y después que el cultivo que uno tiene sea susceptible. Entonces hoy las condiciones de humedad están dadas. Ahora hay que ver si después el patógeno aparece o no y depende la variedad si es susceptible o no. Hoy por hoy la humedad la tenemos. Vamos a ver de acá en adelante cómo sigue esto, digo. Pero siempre digo lo mismo. Prefiero estas condiciones y no las secas que hemos tenido otro año donde la cosecha realmente ha sido muy mala. Entonces digo, insisto, prefiero tener estas condiciones donde el agua está en buena cantidad y tengamos ese riesgo potencial, digo, de tener que llegar a aplicar para alguna enfermedad, ¿no? Esto es un poco charlar sobre la parte técnica. Hablemos un poquito de la parte económica. ¿Cómo está la situación del productor en este momento con las fluctuaciones que hay en el mercado, no solamente en Argentina, sino también en Estados Unidos, que es factor fundamental para la soja y demás cultivos? A ver, un poco depende de cada cultivo, ¿no es cierto? Pero hoy la soja hay básicamente 3 países que son los grandes productores. Antes era Estados Unidos, después Brasil y Argentina. Ahora Brasil superó a Estados Unidos. Es Brasil, Estados Unidos y Argentina, donde prácticamente producen el 70-80% de la soja a nivel mundial, digo. Brasil viene creciendo a un ritmo de producción que no tiene límites, realmente, digo. Entonces, digo, la soja prácticamente muy concentrada en pocos países productores. El trigo está mucho más diversificado a nivel mundial, muchos países que producen trigo. Sí podemos decir que el trigo se produce el 90% en el hemisferio norte y muy pocos países, como el caso de Australia y Argentina, que producen en el hemisferio sur. El maíz también bastante desparramado, digo, pero Estados Unidos, primer productor mundial. Brasil, que viene creciendo, pero mucho más abajo que Estados Unidos, y Argentina, que ahí estos últimos años empezó a remontar un poco con maíz, digo, y está en otros países, digo. Entonces hay un popurrí de situaciones donde uno dice, bueno, analizar la soja es una cosa, analizar el maíz es otra y analizar el trigo es otra, digo. Con estos precios hoy, y sin duda que hoy el productor argentino se encuentra ante una realidad que le empiezan a jugar lo que son los impuestos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, los precios a lo mejor no son tan malos internacionales, son más bajos que otros años, sí, pero no son tan malos. Pero ¿qué pasa ahora? Los impuestos internos que tenemos, a pesar que se han ido sacando algunas cosas, digo, empiezan a pesar ahora. Y ahora lo que necesita el productor es básicamente ser eficiente en lo productivo. Es decir, evaluar bien si tengo que sembrar un cultivo, si tengo el agua o no la tengo, si tengo la disponibilidad de nutrientes o no los tengo. Digo, son todas esas cosas que ahora el productor va a tener que empezar a medir. Y es un cambio
de tendencia respecto a hace 2 años atrás. Digo, ahora lo productivo empieza a jugar mucho. Obviamente que usted tiene muchísima experiencia y habla cotidianamente por su labor con productores rurales. ¿Cómo está la situación anímica? ¿Cómo están contentos? ¿Ahora se abre un poquito más de gana con esta pequeña baja de retenciones o todavía está muy reticente? Yo lo que veo en general lo ve como una señal, pero que todavía falta, porque insisto, y acá digo, yo lamentablemente lo tenemos que mirar con países vecinos, países de otros lugares del continente, digo, porque producimos el mismo producto. Si yo digo, voy a la soja, otros países la producen, voy al maíz, otros países lo producen. Entonces, ¿en qué me empieza? ¿Cómo hago para ser competitivo contra esos países? Digo, porque si Brasil crece tanto en soja y nosotros nos estamos quedando en los últimos años, ¿cómo hago para ser competitivo en eso? Bueno, la única forma que tengo el productor sea competitivo es que tenga las retenciones a lo largo del tiempo vayan bajando. ¿Qué cuesta? Va a costar. Yo sé que esto va a costar, digo, por distintos motivos, digo, pero es lo que el productor está mirando, digo, ¿por qué? Porque si no se le va a poner, le va a costar mucho, porque la otra parte que sí tenemos que empezar a mirar es a nivel ambiente, cuando digo ambiente, a nivel suelo, cómo estamos, digo, tenemos que empezar a reponer los nutrientes que hemos ido sacando durante tanto tiempo. Se van reponiendo, pero en la menor medida de lo que el suelo requiere, y eso es importantísimo. ¿Y sería conveniente para los productores diversificar el tipo de semilla que se siembre? ¿Se va a volver un poco más al girasol, que era bastante común en otra época en esta zona, y otro tipo de sembradíos? Va diversificando en la medida que pueda. Y por lo menos este es siempre el mensaje que uno trata de decirle al productor. En la medida que tenga escala, el productor puede diversificar. Cuando la escala es muy reducida, es muy difícil diversificar, digo, porque, a ver, lo pongo bien, un ejemplo bien gráfico. Si yo tengo 10 hectáreas, no puedo tener 5 cultivos. Es una realidad. ¿Por qué? Porque es imposible. No voy a conseguir quien me lo siembre, no voy a conseguir quien me lo coseche, un montón de cosas. Entonces, en la medida que el productor tenga una escala, no en la gran escala, pero una escala que pueda diversificar, no me cabe duda. Y en la medida que pueda tener, el productor que pueda tener incluso ganadería en buena hora, porque lo que hace es que la estructura productiva de ese campo, de ese establecimiento, sea mucho más estable a lo largo del tiempo. Claro, el tema ganadería, para como era antaño, ir haciendo rotación de lotes y, bueno, naturalmente la hacienda sobre todo, bueno, va creando una recuperación en el suelo. No me cabe duda. Insisto, siempre digo lo mismo. El que pueda tener ganadería, el que pueda tener agricultura y ganadería, las dos cosas realmente, en una escala que lo definirá el productor, no me cabe duda, digo. Pero hoy la ganadería, no solo hoy por los buenos precios que tiene dentro de todo, sino digo por lo que genera a nivel suelo, digo. Yo, a ver, insisto con suelo porque para mí es un tema que es muy importante, digo, porque yo siempre trato de mirar, digo, miremos hace 50, 40 años atrás cómo era un suelo y cómo está hoy, digo. Todo lo que nos fuimos comiendo a lo largo de estos años para que el productor pueda subsistir. Bueno, fuimos gastando ese suelo de a poquito, nos fuimos gastando y hoy ese suelo merece recuperar. Digo, como cualquier cosa en una casa. No sé, digo. Nos fuimos comiendo los ahorros energéticos. Los ahorros, es tal cual. Entonces ahora tenemos que empezar a recuperar eso. ¿Qué va a costar? No me cabe duda. No me cabe duda que va a costar, digo. Pero el tema es revertir la tendencia. Eso es importante. Crear HD es fotografía y filmación de eventos deportivos. Fútbol, básquet, boxeo, hockey, billar, golf, pádel y demás. Con el profesionalismo y calidad que nos caracteriza. Crear HD. Contactos al WhatsApp 11 35 94 79 91.
Farmacia Sindical, un servicio más del Centro Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados de PAMI y otras obras sociales. Perfumería y cosmética. Avenida Garay 628, 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Sindicato Empleados de Comercio de Chacabuco. Jorge Provenzano es el nuevo presidente del Automoto Club Chacabuco, entidad señera en el deporte motor, no solamente de nuestra ciudad, sino también de todo el país. Él nos comenta de la intervención, donde él estuvo trabajando precisamente con los interventores, y ahora en la posibilidad de ser el presidente de la institución, ya que su lista, la lista número 1, fue la ganadora con 75 votos a favor. Así que aquí está Jorge Provenzano, nuevo presidente del Automoto Club Chacabuco. Después de un año y medio de inactividad en lo que es lo deportivo. Y en sí, desde diciembre del año pasado, que termina la intervención el último viernes con la asamblea y bueno, ya una nueva comisión directiva. Contá un poco a la audiencia cómo encontraron al club. Vos sos uno de los que estuviste trabajando junto a los interventores para regularizar todo esto del automoto. ¿En qué situación lo encontraron? Bueno, en realidad éramos 3 las personas designadas junto a Gerardo Bladiota y Carlos de Francesco, con los interventores. Nosotros lo que hacíamos en realidad era intermediar y la palabra colaboración, ¿no es cierto? Porque se necesitaba documentación, en fin, se fueron solicitando y todo fue bárbaro. Y no, en sí la situación del club, o sea, todo nace por un grupo de socios y un grupo de colaboradores que estaban, ¿no es cierto?, desde afuera trabajando en el circuito, donde veían de que faltaban 5 asambleas, no se cobraba la cuota societaria, entonces se pide, ¿no?, o sea, de que se regularice, se presentan los balances como para llamar a asamblea, se llevan todos los libros que son por estatuto que debe llevar un club, y ahí es donde salta la falta del libro de socios, que en realidad, como lo he dicho en otros programas, es la raíz del club, o es lo que sostiene al club, son los socios. O sea, y al no estar el libro, es como que no están los socios. Entonces se llama a un reempadronamiento, estoy hablando ya intervenido, si bien anterior a la intervención hubo una conciliación en la que no hubo acuerdo, pero con la falta del libro iba directo a la intervención. Pero bueno, no, el club se encontró bien dentro de la irregularidad que había, del no cumplimiento de esas 5 asambleas, de esas 5 falta de balance. El resto del club no tenía inconveniente. Los mismos interventores dijeron, nosotros esto es liviano para nosotros. El tiempo que se demora es porque, bueno, es el camino que lleva, pero no había otros inconvenientes. Gracias, Jorge, y éxito en la función. Bueno, Camilo, el agradecido soy yo. Permitime mandar un saludo a toda la gente, agradecer principalmente a todos los socios. Realmente se suscribieron 132 socios en total. Hubo una asistencia en la asamblea de 112 socios, 110 fueron los que votaron, hubo 2 personas que se tuvieron que retirar por cuestiones laborales y bueno, sobre ese porcentaje de votantes obtuvimos 75 votos en la lista nuestra, la lista 2 tuvo 33 y hubo 2 votos en blanco. Realmente estamos muy contentos y por último también agradecimiento a los 23 restantes integrantes de la lista, porque somos 24 para integrar la lista, 14 en la comisión directiva, pero en total 24. O sea, es el esfuerzo de todo y las ganas de trabajar y bueno, así que esto fue viernes y el sábado y ayer hasta estuvimos trabajando.
La Feria del Libro y la Cultura, si bien es cierto, está en su tercera edición, es algo que está bastante nuevo en el ambiente de Chacabuco y la zona, pero es muy interesante. Conocemos detalles, sus organizadores y también quienes fueron los creadores de esta fiesta del libro y de la cultura. Anaí y David están con nosotros y esto nos están comentando. Esto es un tercer evento, que es un festival del libro y la cultura, que es un punto de encuentro de la comunidad, donde se mezclan un montón de actividades, como ya sea la literatura, la lectura, juego de mesas, talleres, y es un evento pensado para todas las edades. El evento reúne también a autores locales, obviamente, momentos donde hay autores locales que están haciendo alguna actividad, como algún taller, y después también, digamos, hay un espacio que es el recital de lectura, que está pensado para que todos tengan la posibilidad, digamos, de expresarse, de encontrarnos, ¿no? Y de compartir un momento donde podamos contar lo que hacemos y leer aquello que se produce. También es una posibilidad el festival de pensar, digamos, cómo se vive en otros lugares y qué es posible también vivir de diversas formas. Este festival es de 3 días, viernes, sábado y domingo, es 12, 13 y 14 de septiembre en el Salón de los Espejos, con entrada por primera junta. Se va a utilizar todo el espacio que hay ahí, desde el patio, un patio cerrado, el quincho, una parte del patio del Teatro Italiano y propiamente dicho el Salón de los Espejos, donde va a estar todo lo que sea editoriales y juegos de mesa. Tenemos el acompañamiento de un montón, digamos, de personas de los profes que forman parte de los talleres, de las familiares, de la comunidad, de los vecinos, que, digamos, es un evento que lleva casi 8 meses, 10 meses, un año de producción, ¿no? Digamos, termina un festival y ya estás produciendo el siguiente, entonces lleva muchísimo tiempo, mucha complejidad, y que todo este aporte que realizan, digamos, este grupo de producción es importantísimo, de la misma manera que tenemos, digamos, el acompañamiento de los sponsors, de los patrocinadores, de los auspiciantes, que en total, digamos, son más de 40 marcas, empresas, digamos, que son las principales de Chacabuco, digamos, el apoyo de instituciones públicas, y eso, digamos, es fundamental. Lo que es seguro, digamos, que también es fundamental uno poder hacer un trabajo de producción y de generar confianza, ¿no?, en el trabajo que uno hace. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados de PAMI y otras obras sociales. Perfumería y cosmética. Avenida Garay 628, 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Sindicato Empleados de Comercio de Chacabuco. Y de esta manera marcamos el final de Info Chacabuco. Si usted quiere recordar o ver nuevamente estas notas, les recuerdo que están en InfoCrear, allí nos pueden ver permanentemente. Suscríbanse a esta página, reitero, InfoCrear. Y por lo demás, en Info Chacabuco estamos con ustedes nuevamente el próximo jueves y también en nuestras reiteraciones. Hasta entonces y muchísimas gracias.